históricos. De hecho, si vamos a la cuestión de la evolución, pues básicamente los anfibios son de las primeras especies en habitar la Tierra. Entonces, sí, de hecho se cree que los ajolotes fueron precisamente las primeras especies en habitar la Tierra. Ahora, este espacio es para desmentir algunas ideas cerradas con relación a esto. Este ajolote, como decía, el Amistoma mexicano, es una especie propia de Xochimilco. Sin embargo, mucha gente ha confundido la información. La mayoría ha mencionado que el ajolote es endémico de Xochimilco, y no es así. El ajolote no es endémico, solamente la subespecie, que es Amistoma mexicano. De hecho, la familia de ajolotes o de amistomas comprende hasta la fecha 36 subespecies, las cuales están distribuidas desde Canadá, Estados Unidos y México. De hecho, son los 3 países que cuentan con ajolotes. ¿Por qué no se conocía antes a todas estas otras especies como parte de los de Xochimilco? Porque hay una característica muy peculiar con algunas especies que habitan el altiplano mexicano. Mencionaba que los ajolotes son familia de las salamandras y en su etapa adulta deberían de pasar por un proceso de metamorfosis y convertirse en un animal terrestre. Lamentablemente, para algunas especies que habitan el altiplano mexicano y que necesitan una cantidad elevada de yodo, pues el altiplano mexicano es carente en este elemento. Básicamente el yodo en el altiplano mexicano es muy bajo, entonces ellos no complementan este desarrollo debido a la falta de yodo en su ambiente, y ellos mantienen toda su vida una etapa larval y se quedan viviendo como ajolotes. Entonces la gente decía, no, es que las especies de Estados Unidos y de Canadá a determinado tiempo se convierten en salamandras y los de México son ajolotes, pero no. De hecho, si nosotros le agregamos el yodo extra que ellos requieren, se induce una metamorfosis, empiezan a suprimir los arcos branquiales, desarrollan los pulmones, engrosan patas y se convierten en una salamandra. Pero decía, es únicamente por cuestiones pues ambientales que no lo realizan de manera natural, pero sí se puede llegar a inducir esta metamorfosis y llegar a crear la salamandra. O sea, si en su comida comen yodo o comen... Sí, pero tanto en el alimento como en el agua misma. Si nosotros, por ejemplo, agregamos el yodo directamente en la pecera, se puede inducir. Se han hecho muchísimas inducciones. De hecho, en un principio, para corroborar precisamente esto, se realizaron las inducciones. Ahora, ¿por qué no se hacen o no se mantienen? Porque genéticamente no están adaptados al cambio. Los ajolotes han vivido miles de años adaptados a condiciones completamente acuáticas. Cuando nosotros inducimos una metamorfosis, ellos salen a la tierra y no saben cómo cazar como animales terrestres, entonces terminan muriéndose por inanición. ¿La salamandra es de tierra? Sí, de hecho, por ejemplo, aquí también hay otra cuestión que mucha gente confunde, el término de anfibio. La mayoría de la gente, cuando escucha el nombre de anfibio o el término de anfibio, se imagina, por ejemplo, una tortuga o un cocodrilo, que son especies que pueden salir del agua, andar en la tierra, después regresar al agua. Pero no, los anfibios en realidad sí se caracterizan principalmente por sus 2 tipos de vida, pero es por separado. Por ejemplo, las ranas, antes de ser ranas, son renacuajos. Pasan un periodo corto como renacuajo, después empiezan a desarrollar patas, se les acorta la cola y se convierten ya en una rana o en un sapo. Los ajolotes, en este caso decía, son la etapa larval de una salamandra. También deberían de vivir un periodo corto como ajolotes y después realizar la metamorfosis y convertirse en una salamandra. Esto es algo de lo curioso o lo que empezó a despertar pues la atención de muchas personas, que los ajolotes tienen varias características que son diferentes a los anfibios. Una es que se les conoce como animales neoténicos. La neotenia es la capacidad de reproducción en una fase larval. Ellos, sin necesidad de llegar a una etapa adulta o a una madurez sexual adulta, son capaces de reproducirse. Una vez alcanzada, por ejemplo, la etapa de 1 año, año y medio, ellos ya se pueden llegar a reproducir siendo larvas. Se reproducen así y de hecho mueren siendo ajolotes. Larva es cuando apenas antes de llegar, se puede decir que a una madurez sexual, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, mencionaba ahorita lo del yodo, todos los vertebrados lo requerimos. En nuestro caso, el yodo nosotros lo complementamos en la comida, en la sal. La sal, desde tiempos de Lázaro Cárdenas, se adiciona y ya la sal viene yodatada o yodada. Entonces, en el caso, por ejemplo, y a nosotros nos ayuda también para el desarrollo. Entonces, pasar por etapas de, por ejemplo, la niñez, madurez, y en este caso, pues llegar a la etapa adulta. En los ajolotes es algo similar.
Ahora, mencionaba, por ejemplo, también otra de las creencias que se tiene con relación al ajolote. Ahorita la razón del por qué se está estudiando mucho es debido a su capacidad regenerativa. La razón del por qué, o en este caso una de las características de que preserve toda su vida una etapa larval, es lo que se cree que ha hecho que los ajolotes desarrollen una capacidad regenerativa muy acelerada. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de los seres vivos tenemos capacidad de regeneración. Nosotros, por ejemplo, podemos regenerar tejido como, por ejemplo, una herida, ¿no? Pero si nos cortan un dedo o un brazo no lo podemos regenerar. En el caso de los ajolotes, sí, ellos son capaces de regenerar patas, cola, agallas, mandíbula inferior, iris del ojo, células cerebrales y músculo de corazón. En condiciones de laboratorio, los ajolotes han logrado regenerar más del 50% de órganos. Entonces, por ello es que se está estudiando. Y lo que mencionaba es que son vertebrados como nosotros, o sea, ellos también presentan esqueleto, presentan tendones, nervios. Entonces, eso es lo asombroso de los ajolotes. Otra es en este caso el tiempo que demora en llegar a regenerar una extremidad, porque para muchos podría ser también pues algo impresionante, ¿no? Que por ejemplo una patita la pueda regenerar hasta en 20-25 días y desea regenerar tanto hueso. Entonces es algo impresionante y es por lo que ha llamado mucho la ¿Y atención. cuánto vive un ajolote? En condiciones adecuadas, los ajolotes pueden llegar a vivir de 10 a 12 años y alcanzar una talla desde los 25 hasta los 35 centímetros de largo. Como aquellos son los más grandes. De hecho, por ejemplo, de los que tengo aquí, hay dos que son de los más grandes, aunque no es la talla máxima. De hecho, tienen 27 centímetros. Cuando decía en condiciones de acuario, llegan a ser de entre 30 a 35. Oye, ¿dónde viven? Esta especie en particular, decía aquí los canales de Xochimilco. Generalmente los ajolotes son de medios pues, muy tranquilos, por ejemplo lagunas, lagos, ríos, por ejemplo. ¿Manglares? Sí se podrían dar, solo que ¿Se los no es, comen? por ejemplo, en la zona de manglares no es muy común, no hay como tal ajolotes. La mayoría se concentran en lagunas, ríos y canales como aquí Xochimilco. Y bueno, llevan una dieta completamente carnívora, se alimentan de peces, lombrices, larvas de mosca, libélulas. Los pececitos son su comida. Ajá, por ejemplo, en el caso de los que están ahí, lo que tienen en el plato es su alimento, se llama turifex, son lombrices de agua y eso es parte de lo que le damos de comer. En la otra pecera, los pececitos es también parte de su alimentación. Ah, sí se comen. Ajá. De hecho, todo su alimento tiene que estar vivo porque ellos no tienen una visión muy buena, su visión es mediante vibraciones. Entonces todo lo que cazan necesita estar vivo y ser más pequeño que su boca.